Expansionismo. Doctrina de expandir las influencias, poder, capital o política de un país a otros. Imperialismo. Doctrina de expandir el área, economía, poder, sociedad, política y religión en otros países. Capitalismo. Sistema económico en el que los empresarios invierten o gastan dinero en empresas de su interés para obtener ganancias a largo plazo. Impuesto. Especie de pago o tributo obligatorio de un individuo u organización a otro más poderoso o legítimo por los servicios prestados. Protectorado. Territorio dominado por otra nación, pero que conserva su autonomía a nivel local. Gobierno indirecto. Se permitía que los dirigentes locales conservaran su autoridad y estatus en el nuevo contexto colonial. Monopolio. Concepto económico en el que una sola compañía o un grupo maneja el mercado de un cierto servicio, dándole mucho poder. Gobierno directo. En este sistema, las élites locales eran derrocadas y sustituidas por nuevas autoridades traídas de las ciudades. Anexo. Incorporar un país a otro estado. Hegemonía. Supremacía que un estado o pueblo ejerce sobre otro. O sea, tener el control comercial y militar de las rutas marítimas y terrestres, al tiempo que obstaculizan por todos los medios las expansiones industriales. Etnocentrista, que es la creencia en donde solo la cultura europea representa un valor importante y los demás territorios son insignificantes. Nuevo imperialismo. Es la nueva forma en la que se nombra el imperialismo, con la diferencia en que este imperialismo moderno se pretendía ejercer un control directo sobre los vastos territorios. Causas del imperialismo. Económicas. La búsqueda de nuevos territorios para invertir el exceso de capital acumulado, principalmente en la financiación de ferrocarriles, puertos, etc. Ferrocarril en la India y el Canal de Panamá. La conquista y expedición de donde conseguir nuevas materias primas abundantes y baratas. El control de espacios para controlar el mercado. Tener asegurado su régimen de monopolio. La utilización de manos de obra más barata. Demográfica. El aumento demográfico afectó a las potencias asiáticas, provocando que parte de esa área fuera absorbida por los territorios coloniales que migraban a esas áreas, que llegó a alterar la composición étnica de las áreas. Políticas. La adopción de nuevas políticas que fomentaban el expansionismo, que fueron tomadas por personajes fuertes como Bismarck, Leopoldo, Ferry, Roos, etc. La ambición del control por parte de las potencias con el fin de alcanzar una hegemonía. El campo militar, los conquistadores tuvieron una ventaja cuanto número como las estrategias militares. Ideologías. El racismo, en donde se justificaba la intrusión de los territorios de aquellos que estaban en la ignorancia para educarlos. Teoría chauvinista y teoría determinista, con la selección natural. La ideología etnocentrista, que es controlar territorios y sitios estratégicos a causa de las tensas relaciones internacionales.
Los imperios más destacados del imperialismo fueron básicamente pertenecientes a europeos, aunque hubo una excepción, a pesar de la excepción de Estados Unidos y de Japón. El más importante de todos fue el Imperio Británico. Se le reconoce fácilmente por su vínculo con la historia de la India, y su imperio inició en 1773. Fue federal ya que daba autonomía a sus colonias, lo que propició su prolongadura hasta la Segunda Guerra Mundial. Dominó Egipto, el Canal de Suez, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Malta, Pakistán, etc. Aún tiene algunos dominios sobre ciertos lugares, pero la mayor parte ya son independientes. Le sigue el Imperio francés. Este imperio industrial empezó en 1847 al dominar Argelia. Pasó a Túnez, Madagascar, Marruecos, Indochina, Nueva Caledonia y Magreb. A diferencia del británico, este imperio era centralista. El imperio se desvaneció después de la invasión alemana de 1940. Después tenemos al Imperio holandés, un imperio construido por la empresa holandesa de la Compañía de las Indias Orientales y Occidentales del siglo XVII. No sufrió cambios durante el siglo XVIII y se componía de algunas islas americanas, la Guayana, Surinam, la Guayana actual Surinam, Indonesia y Elmira. Como la mayor parte de las potencias europeas, perdió su imperio después de la Segunda Guerra Mundial. Como varios imperios, este se desintegró después de la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos el Imperio Alemán. Empezó desde su unificación hecha en 1871. Básicamente se organiza en sus propios Estados Unidos algunas colonias en África, que son África Oriental Alemana, África del Sudoeste de Alemania y África Occidental Alemana. También conquistó las Islas Salomón y las Islas Carolinas. Su imperio se desintegró al terminar en derrota de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos al Imperio japonés. Siendo la única potencia no europea, la colonia japonesa fue la región de Manchuria ubicada al este de China. En 1890, Manchuria es conquistada por Japón y las defensas chinas son vencidas fácilmente por los japoneses. Después fija su atención a Corea, que la adquiere después de la guerra de 1904 contra Rusia. Su imperio se expande al Pacífico antes y durante la Segunda Guerra Mundial, desintegrándose al final de esta. Después tenemos al estadounidense. Este imperio fue mucho más económico que militar, y gran parte de los territorios que conquistaron ya forman parte de su país, como México, Texas y California, que fueron ganadas en la guerra contra México en 1848. También está bajo su dominio el Canal de Panamá, Alaska y Hawái. Las Filipinas también eran parte de los Estados Unidos, pero después de la Segunda Guerra Mundial se independizaron. De este modo, el imperio estadounidense fue solo económico. Sir Thomas Stamford Raffles, administrador colonial británico, fue secretario general de la Compañía de las Indias Orientales. Impuso la conquista de Java y Singapur. Comodoro George Dewey, almirante estadounidense célebre por comandar la flota norteamericana que derrotó a la española en la bahía de Manila. William McKinley. Puso fin a la presencia colonial española en Cuba, Puerto Rico y Filipinas y proporcionó a Estados Unidos la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam. Emilio Aguinaldo, político filipino que lideró el primer intento de independencia de las Filipinas. Ferdinand de Lesseps, diplomático francés que construyó el Canal de Suez. Charles Gordon, militar británico. Su principal actuación en la Guerra de Crimea. David Livingstone, médico y misionero británico que inició la exploración del interior de África. Henry Stanley llevó a cabo las expediciones más importantes de cuantas se hayan efectuado por el continente africano, trascendentales no solo en cuanto al punto de vista geográfico, sino también por su relación con la política y la economía del ámbito africano del imperialismo. Leopoldo II.
Su negocio más ambicioso fue la colonización del Congo, que acabó convirtiendo a la pequeña Bélgica en una potencia imperialista. Interesado por el continente africano cuando su interior era prácticamente desconocido, en Occidente creó una asociación interque en donde repartió el continente africano entre las potencias europeas. Otto von Bismarck, desde el que el rey Guillermo le nombró canciller primer ministro en 1862, puso en marcha su plan para imponer la hegemonía de Prusia sobre el conjunto de Alemania como paso previo para una eventual unificación nacional. Cecil Rhodes, empresario político y colonizador inglés de Sudáfrica. Chamberlain, desde dicho cargo que ocupó entre 1896 y 1903, desarrolló una política imperialista que, aunque le reportó una gran popularidad, tuvo nefastas consecuencias para la política exterior británica, debido a la pérdida de respeto internacional que supuso su participación en la Guerra de Sudáfrica. Jules Ferry, político francés que participó activamente en la oposición republicana contra el Segundo Imperio. Fue famoso su ataque contra las reformas urbanistas del barón de Haussmann y también denunció los abusos del régimen desde el escaño que logró en el cuerpo legislativo en las elecciones de 1869. Consecuencias del imperialismo. Las consecuencias económicas. La explotación de las riquezas naturales y humanas en las colonias. La economía tradicional es sustituida por una economía de exportación. Las colonias se convierten en proveedores para el funcionamiento de las industrias en las ciudades. Demográficas. La población indígena fue reemplazada por los colonos extranjeros. Políticas. Los cargos y la organización administrativa estuvo al mando de los colonizadores. Los colonos demandaron democracia, la cual las ciudades defendían para sí mismos, pero la negaban para sus colonias. De ahí aparece el nacionalismo africano. Culturales. Pérdida de identidad y valores de las poblaciones colonizadas. La religión cristiana desplazó otras religiones. La lengua de los dominadores se implementó en los territorios colonizados. Geográficas. Los mapas políticos se vieron afectados por la alteración al haberse creado fronteras imaginarias
que simbolizaban las colonias de los colonizadores. Sociales. Surgieron nuevos grupos en las pirámides sociales como la burguesía británica. Surgieron estados a partir de las colonias y segregaciones raciales.